Muchas gracias, Sandra. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Ok, bueno, muchas gracias. Un saludo especial a la directora del Instituto Nacional de Estadística, la señora Sandra Quijano. También un saludo especial a Lorena Espinosa, ¿no es cierto?, la jefa de censos, a Bernardita, a todo el equipo del INE y por supuesto también a todas las organizaciones afrodescendientes que hoy nos acompañan, a las organizaciones del pueblo tribal afrochileno, que seguramente estarán muy contentas por estos avances que finalmente se está dando para que el próximo censo de Chile finalmente incluya la autoidentificación. Bien, yo quería compartir con ustedes muy brevemente cuál es el contexto regional en el cual surge esta necesidad, ¿no es cierto?, de información y de visibilizar a las poblaciones afrodescendientes para entender también cómo se trata de procesos complejos, difíciles, que han llevado mucha lucha por parte de las organizaciones y que tienen que ver con el peso de la historia, ¿no? Y muy brevemente mencionar que si en los censos del siglo XIX, ¿no?, para irme bien atrás, varios países tenían preguntas para identificar a la población afrodescendiente, que en realidad no era propiamente tal la población afrodescendiente, sino más bien la población negra esclavizada de ascendencia africana, y no con intenciones tampoco de mejorar sus condiciones de vida, sino de contabilizar, entre otras cosas, la mano de obra forzosa y esclavizada. Lo que sucedió en la región es que durante el siglo XX directamente se borró de las estadísticas a las poblaciones afrodescendientes y en muchos países también a las poblaciones de los pueblos indígenas. Y esto evidentemente iba de la mano con la negación, ¿no es cierto?, de la existencia de estos pueblos en nuestros países. Por supuesto, hay excepciones en la región, como Cuba, Brasil, que mantuvieron esta visibilidad hasta el día de hoy, pero reitero, en muchos de estos países esto no fue así. Y también entender que la inclusión, ¿no es cierto?, de la identificación afrodescendiente en los censos y en el sistema estadístico en general, es un asunto también relativamente reciente, que es del presente siglo, ¿no? Y que ha ido de la mano, ¿no es cierto?, de los cambios sociopolíticos y sociohistóricos, ¿no es cierto?, de mayores demandas de reconocimiento, desarrollo y justicia por parte de los pueblos afrodescendientes, y que podríamos decir que la conferencia de Durban del 2001 es la que marcó este punto de inflexión, ¿no es cierto?, en materia de reconocimiento, y que dio paso a esta creciente demanda de información. Pero reitero, es algo que se retoma, digamos, por estos cambios en el siglo XXI. Y en ese sentido, además de reconocer al censo por su relevancia en materia de diseño de política, de planificación del Estado, por el aporte que hacen los censos a la investigación, a la determinación de los marcos muestrales o a las proyecciones de población, también el censo comenzó a verse como un instrumento político muy importante para estos procesos de reconocimiento y para la promoción de los derechos humanos. Dicho esto, también hay que reconocer que durante estos 20 años se trabajó intensamente desde los institutos nacionales de estadísticas, las organizaciones, la cooperación internacional, incluyendo CELADE, CEPAL, ¿no?, los organismos internacionales, para que esta inclusión, para que no solamente se incluya, sino también para tener datos de calidad, ¿no? Y bueno, y esto hizo que en la década de censos del 2000 ya la región experimentara 8 países, ¿no es cierto?, con preguntas de identificación afrodescendiente. En la década del 2010 aumentamos a 16 países. Decir también que los resultados de la década del 2000 fueron bastante cuestionados en términos de calidad. Ya se producen mejoras en la década del 2010 y finalmente decir que tenemos previsto para esta década de censos 2020
que sabemos que está bastante afectada por la pandemia y que está sufriendo algunas postergaciones, pero que esperemos que se realice. Vamos a prever 18 países de los 20 países de América Latina con preguntas de autoidentificación afrodescendiente. Y decir, bueno, que Chile se suma, ¿no es cierto?, a ser el país 18 en esta trayectoria. Bueno, ahora, el tema es cómo medir, ¿no es cierto?, cómo cuantificar y caracterizar, sobre todo cuantificar, ¿no?, a la población afrodescendiente en los censos y en los instrumentos estadísticos en general, cuando sabemos que detrás de la afrodescendencia, ¿no es cierto?, como concepto, entran dimensiones ancestrales, históricas, culturales, territoriales, de sentido de pertenencia, que entonces uno dice, bueno, tendría que tener tantas preguntas como para poder cubrir todos estos elementos. Y en realidad sabemos que en un censo o en un instrumento estadístico es imposible poner muchas preguntas para definir quién es o quién no es afrodescendiente, y por tanto también resaltar aquí que el consenso internacional y regional, por supuesto, es el de dar preeminencia a la autoidentificación porque es coherente con este enfoque de derechos, ¿no? Ahora bien, si bien es cierto que tenemos que usar la autoidentificación, ¿no es cierto?, no es menor el cómo cada país operacionaliza la autoidentificación, es decir, cómo formula las preguntas y cómo formula las categorías de respuesta. Y aquí decir que a diferencia de otras preguntas censales que a nivel regional están relativamente estandarizadas, no es tan fácil estandarizar esta pregunta precisamente por estos procesos sociohistóricos y por las diferentes configuraciones identitarias de la afrodescendencia que hay en cada país. Pero sí tenemos un conjunto de recomendaciones generales que los institutos nacionales de estadística más o menos siguen, por supuesto, y además fue construida con los propios INES, y que también se construyeron en conjunto con las organizaciones afrodescendientes. No voy a mencionarlas a todas, pero sí aquí quiero, ya para ir terminando, como resaltar tres de este conjunto de recomendaciones. Una es la que tiene que ver con la formulación de la pregunta, ¿no? Y acá sí decir que la primera recomendación, digamos, que tiene que ver con la formulación de las preguntas es esta, ¿no es cierto?, de hacerla acorde al contexto y a la realidad de cada país. Decir también que la redacción de la pregunta es muy importante porque es muy determinante en la calidad de la información y en la cuantificación afrodescendiente. Y decir también, hay otros factores, por supuesto, no es el único, pero sí la forma en que redacto la pregunta es muy importante. Y decir también que hay una recomendación que tiene que ver con que tengo que ser capaz con mi pregunta de captar a toda la población afrodescendiente que hay en un país, independientemente de sus orígenes, independientemente de su condición de si es migrante o no, o de su situación de si es un migrante indocumentado o documentado, es decir, de cualquier condición digamos, externa a lo que tiene que ver con la afrodescendencia, que no cambia porque yo me muevo de un lugar a otro. Tengo que ser, digamos, capaz de captar esta diversidad de la afrodescendencia con mi pregunta. Y por eso es que también es muy importante que, más allá de que el término afrodescendiente, ¿no es cierto?, es el término políticamente correcto, digamos, o el término político dentro del ámbito de Naciones Unidas, la denominación internacional, es muy importante también considerar las distintas denominaciones que existen en un país de acuerdo a los diferentes contextos socioterritoriales, ¿no? Como el caso de Colombia, ¿no es cierto?, que además de afrodescendiente tiene la categoría afrocolombiano, mulato, negro, raizal, palenquero, ¿no es cierto?, que responde a sus realidades. Y como también se hizo en Chile con la encuesta de caracterización, ¿no es cierto?, socioeconómica,
que es un antecedente bien relevante ahora para el censo, donde por ejemplo se consideraba la categoría Moreno de Azapa por ser relevante, ¿no es cierto?, para un determinado contexto en el país. Y en ese sentido también ser cuidadosos en el hecho de no utilizar únicamente las denominaciones o estas generales solamente como afrodescendiente o exclusivamente, ¿no? O a veces también las denominaciones legales, porque sobre todo cuando un cierto reconocimiento se da de manera reciente, como el caso de Chile, que puede que no todas las personas afrodescendientes en Chile comprendan esta categoría de pueblo tribal afrochileno, ¿no? A mente que esta también es una categoría importante, es decir, el cómo consideramos toda esta diversidad es bien importante a la hora de hacer la pregunta. Y también hay que evitar categorías ambiguas que me pueden llevar a subestimar o a afectar, ya sea consejos de inclusión o exclusión, personas que no son afrodescendientes, pero que se confunden por la categoría que pongo, como por ejemplo una categoría moreno, si es que esa categoría aplica no solo para la población afrodescendiente, o evitar categorías como mestizo, que también puede hacer que en contextos de discriminación y de racismo, personas que sí son afrodescendientes, por así decirlo, se escondan bajo esta categoría. Por eso es que es tan delicado, sobre todo cuando no hay una tradición estadística, ¿no es cierto? Y que sabemos que esta tradición, por lo que dije antes, se perdió, que la segunda gran recomendación es la de probar. Probar, probar y probar estas preguntas, ¿no? O sea, los censos, cuando uno diseña, ¿no es cierto?, el formulario y sobre todo cuando incluye nuevas preguntas, el Instituto de Estadística tiene que realizar pruebas, las que se llaman las pruebas pilotos, esos censos experimentales, y comenzando por las pruebas cognitivas, que entienden las personas por la pregunta y las categorías de respuesta, ¿no? Por tanto, esa segunda recomendación es fundamental, ¿no? Hacer pruebas cognitivas, pilotos, probar en el censo experimental, analizar estas pruebas y a partir de estas pruebas ir ajustando y mejorando lo que va a ser después el cuestionario definitivo, ¿sí? Por eso es que también hoy el Instituto de Estadística, por más que está en una primera fase de la participación intercultural, no estaría en condiciones de decir ahora cómo será la pregunta porque necesita probar e ir ajustando. Esto lo hacen todos los institutos de estadística. Bueno, y la tercera gran recomendación que tiene que ver con este evento es la de la participación de las poblaciones y pueblos afrodescendientes a través de sus organizaciones, a través de todo el proceso censal, ¿no? Esta es una recomendación bien importante que va más allá, ¿no es cierto?, de la formulación de la pregunta, que tiene que ver también con revisar todo el cuestionario censal, como de hecho hizo Chile con este espacio de participación intercultural para ir avanzando en esto de la adecuación cultural del cuestionario, pero también la participación afrodescendiente tiene que pasar por otras fases del proceso censal, como por ejemplo el diseño de las campañas de sensibilización y difusión para que realmente todo esto se entienda, llegue a toda la población, esto es fundamental, para que puedan ser censistas y eventualmente supervisores, ¿no es cierto?, durante el levantamiento, hasta la difusión y análisis, ¿no? Pensar que la participación no se acaba con la redacción de la pregunta, sino que bajo diferentes modalidades y bajo diferentes mecanismos, ¿no es cierto?, determinados por cada país, tienen que acompañar todo el proceso censal. Y aquí quisiera resaltar y felicitar al Instituto Nacional de Estadística de Chile, porque a pesar de las enormes dificultades, ¿no es cierto?, derivadas de la pandemia, han logrado implementar exitosamente esta primera etapa, ¿no es cierto?, primera fase de la participación intercultural, y también quisiera valorar, ¿no es cierto?, la realización de este evento y el compartir el informe, ¿no es cierto?, de retorno,
porque también eso es muy importante. Muchas veces los cines, cuando están preparando un censo que realmente es una operación estadística de una enorme envergadura, en esta vorágine muchas veces no se dan los retornos a la ciudadanía que son tan importantes. No solo el retorno final, ¿no es cierto?, que son los datos censales, sino un retorno paulatino del proceso, de lo que va pasando. Y por tanto también, como comité, bueno, y en lo personal, digamos, valoro enormemente este esfuerzo de devolución a las organizaciones del pueblo afrochileno y de la afrodescendencia general que pueda estar escuchando y de la ciudadanía en general, porque esto contribuye, ¿no es cierto?, a la transparencia del proceso censal, que es necesaria para continuar trabajando con las organizaciones afrodescendientes, porque es necesaria para validar procesos, para contribuir en definitiva en la producción de información de calidad sobre cuántas son las personas afrodescendientes en Chile, cómo viven en pro de garantizar sus derechos y para, en definitiva, contribuir en la construcción de democracias pluriculturales también en materia de estadísticas oficiales, sobre todo en el actual contexto que vive Chile de este proceso constituyente. Así que felicitaciones y muchas gracias por la invitación.